Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes, saludándoles su amigo y servidor Joel Medina con el gusto y el placer de siempre de poder traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Esta lección número 7 corresponde para el 18 de noviembre y bueno, estamos contentos de poder traerla para todos ustedes, esperando que todos juntos podamos crecer espiritualmente. Ese es el objetivo de todo esto. Gracias a todos ustedes porque nos están acompañando y nos han sido acompañando a través de las redes sociales, a través de Radio Fe y Esperanza, y también un agradecimiento muy especial a nuestro equipo que está trabajando en Fe y Esperanza, por supuesto, y claro, también a ustedes que son los colaboradores de Fe y Esperanza que hacen posible todo esto. Muchas gracias de nuevo, Dios les bendiga abundantemente y seguimos orando por cada uno de ustedes en todo momento. Vamos a entrar de una buena vez a la lección, ¿le parece? Vamos a entrar a esta lección que lleva por título Misión en favor del prójimo. Esta lección, si analizamos un poquito el punto y el tema en sí, nos está llevando a mirar ahora algo que posiblemente podríamos decir, bueno, una misión en favor del prójimo, ¿cuál sería? Bueno, todo lo que hemos aprendido a través de este trimestre, necesitamos aplicarlo y vivirlo. Para poder vivir este propósito, hermosa familia, necesitamos llevar el evangelio a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre, y no me refiero a hambre física, me refiero al hambre espiritual. Hay mucha gente que necesita saber de Dios, y que nosotros, que somos los instrumentos de Dios, que somos el remanente, que somos el pueblo de Dios, los fieles hijos de Dios, necesitamos llevar ese evangelio a esas personas. Entonces, con eso en mente, te voy a pedir, por favor, vamos al texto para memorizar. Ahora el texto para memorizar se encuentra en Lucas 10:27. Y por supuesto, antes de darle lectura, te voy a invitar a que me acompañes a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Ahora vamos a estudiar esta lección de Escuela Sabática, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos entender y comprender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice de una manera muy especial, Señor, a nuestra hermanita Ada, que está hospitalizada. Señor, bendícela a ella, ayúdale para que ella pueda salir de esa enfermedad que se encuentra ahora. Señor, ella es tu sierva y hay mucho trabajo por hacer todavía. Pero sin embargo, Señor, pedimos que tu voluntad se haga en ella. Padre bendito, sabemos que ella es una hija tuya y que te ama y que hay propósitos todavía para ella. De modo que la ponemos en tus manos, Señor. Y por supuesto, las personas que también han pedido peticiones, ante sus peticiones a través de los diferentes medios, Señor, también a cada uno de ellos las ponemos en tus manos. Igual al equipo de Fe y Esperanza y nuestra familia de colaboradores. Contesta, Señor, el deseo del corazón de cada uno de nosotros, mientras tanto que ese deseo glorifique tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos, y ahora que nos disponemos a estudiar, por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender claramente ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermosa familia, vamos adelante y seguimos ahora leyendo. Vamos a leer el texto para memorizar que se encuentra en Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, estamos aquí mirando ahora las palabras de Cristo Jesús cuando le preguntaron de los 2 mandamientos. Y aquí están esos 2 famosos mandamientos que mucha gente los ha tomado y los ha abrazado de una manera como que es lo único que tenemos que hacer. Amar a Dios y amar al prójimo, y ya con eso entramos al cielo. Tienen muchísima razón. Pero no es solamente decir yo amo al prójimo, yo amo a Dios. Porque cualquiera puede decir esto: yo amo a Dios, yo soy cristiano,
yo amo al prójimo, no le hago daño a nadie. Mucha gente piensa que porque no es mala persona, que porque no hace daño absolutamente a nadie, ya con eso tiene ganado el cielo. ¿Sabe? El cristianismo y la voluntad de Dios y el evangelio va mucho más allá de eso. Otras personas pueden pensar de pronto que por el simple hecho de estar en la iglesia, de ir a la iglesia, de tener un cargo en la iglesia, ya con eso las puertas del cielo se han abierto de par en par y ahora van a poder entrar al cielo. Lejos de otra vez de la realidad. Hermosa familia, ¿sabe? El ser cristiano es un estilo de vida. Y en esta lección vamos a mirar un poquito sobre eso. Esos dos mandamientos que Dios o que Jesús pronuncia aquí, donde mucha gente los ha abrazado y mucha gente los ha puesto como que es lo único que tenemos que hacer, amar a Dios y amar al prójimo y ya con eso es suficiente. Bueno, es verdad, pero ¿qué encierra amar a Dios? Muy sencillo, los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. ¿Y qué encierra amar al prójimo? Otra vez, muy sencillo, los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Esos 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, cada uno de ellos tiene su propósito. Y por eso, nosotros como cristianos y como fieles hijos de Dios, necesitamos obedecer la santa ley de Dios. Lo hemos mencionado anteriormente y lo vamos a mencionar un poquito más tarde, cómo la ley de Dios es parte de la verdad donde hay salvación. No que la ley nos salve, pero aquel que ha reconocido la verdad, ha reconocido la Santa Biblia, ha reconocido a Jesús, entonces también debe de reconocer la Santa Ley de Dios, porque van de la mano cada uno de ellos. Recuerde que la Santa Ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, es el reflejo del amor de Dios. ¿Sí? El reflejo del amor de Dios. Entonces, si la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el reflejo del amor de Dios, entonces, debido a esa ley, si guardamos esa ley, mostraremos el amor a nuestro prójimo. Mostraremos el amor a nuestra familia. Mostraremos el amor de Dios a nuestra filigresía en la iglesia. Mostraremos el amor de Dios a nuestros compañeros de trabajo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque guardamos la ley de Dios. Y también, si guardamos la ley de Dios, mostraremos a Dios nuestro amor, el amor de Dios en nosotros. Dicen, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Bueno, si amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, no tendremos imágenes, no las adoraremos, tampoco tomaremos el nombre de Jehová en vano y, por supuesto, guardaremos el 4º mandamiento, que es el que todo mundo le rehúye por lo regular. Me refiero a las denominaciones. Por lo regular, la mayoría de las denominaciones le rehúye al 4º mandamiento. Y note que es el único mandamiento, aparte de la Iglesia Católica, obviamente, al cual lo hacen para un lado. Tristemente, ¿no? Pero bueno, recuerde, 4 mandamientos para Dios, 6 mandamientos para el prójimo. Ahí se encierran estos 2 mandamientos de lo que estamos hablando aquí en el texto para memorizar. Lo vuelvo a leer de nuevo. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y todo tu entendimiento. Es el primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso tomando en consideración, ahora sí, podemos pasar a la parte del domingo. Así, vamos a la parte del domingo. Y la parte del domingo, el título para este día se llama La Gran Pregunta. Lee Lucas 10:25. Vamos a leerlo aquí. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces ahí tenemos la pregunta de este intérprete de la ley. ¿Quiénes eran los que interpretaban la ley? Bueno, tenemos a los fariseos, a los saduceos, entre otros más que eran los escribas también, que eran personas que se dedicaban, eran sacerdotes que se dedicaban 100% a solamente estar estudiando. Eran los maestros. Este personaje aquí, maestro de la ley, obviamente, sin duda alguna, era un gran conocedor de la ley. Ahora, obviamente, estamos hablando aquí de la ley de Moisés. La ley de Moisés, en este caso, estamos hablando de lo que consiste entre el libro de Génesis hasta Deuteronomio, lo que le llamaban los 5 libros de Moisés. Entonces, ese fue el primer canon bíblico.
Después viene el segundo canon con Esdras y Nehemías, que entonces ya incluye a todos los demás profetas, ¿ok? Pero bueno, por lo pronto, aquí de hecho ya existía, cuando Jesús estuvo aquí con nosotros, ya existía el segundo canon. Recuerde que fueron Esdras y Nehemías. Entonces ya Jesús se refería, cuando hablaba de la ley, se refería a toda la Biblia. Los primeros dos canons, por así decirlo. El primero, que consiste en los primeros 5 libros de Moisés, y el otro, que consiste en todo el resto de los libros para el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla con esta persona, le dice, bueno, pues, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que lees? Y de ahí viene ahora lo que conocemos como el texto para memorizar, ¿cierto? Bueno, entonces, dice, este doctor de la ley le hace esta pregunta, ¿no? Ahora la respuesta de un servidor preguntó, ¿qué debería hacer para salvarse? Porque a eso se refería, es lo que le estaba buscando, ¿no? Y recuerde que era más bien para tentar a Jesús y ver cómo Jesús fallaba en sus respuestas, es lo que estaban buscando. Sigue la pregunta, la respuesta, perdón, de un servidor. Aquí dice, su pregunta era solo para tentar a Jesús, pues él creía tener la respuesta por lo que había estudiado. Note que si era un doctor de la ley, él estaba seguro de lo que se necesitaba, él sabía, pero no contaba obviamente con la sabiduría de Cristo Jesús. Así es que él sabía de antemano lo que Jesús le contestó. No sabía que Jesús le iba a contestar así. Él no sabía. Pero, bueno, que Jesús le contesta. Entonces ahora sí podemos ver allí a continuación la siguiente. La siguiente pregunta dice, lee 1 Corintios 15, 30 al 32. Vamos a leerlo y luego le damos la respuesta. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Okay. Pregunta que aparece allí. ¿Qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Muy bien, respuesta de un servidor. Si somos hijos fieles, sufrimos desafíos, persecución y maltrato. Es porque estamos confiados en la promesa de la vida eterna. Si no fuera verdad, entonces viviríamos, si no fuera verdad, entonces vivamos descuidadamente, comiendo y bebiendo, sin preocuparnos de la vida espiritual. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y nuestro Creador nos salvará. Este texto aquí parecía que tiene un poquito como de trabalenguas, ¿no? Si le queremos llamar así. Como que no está muy directo el texto. Parece que necesitamos aclararlo un poquito más, ¿cierto? Porque note lo que dice el texto. Si como hombre batallé en el 32, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, está diciendo aquí el apóstol, he batallado, seguimos batallando, y como cristianos seguimos batallando. Hay persecución, gente que nos rechaza, gente que nos maltrata, gente que nos critica, gente que habla mal de nosotros solamente por ser hijos de Dios. Ahora, lo que Pablo está aquí tratando de decir es, si todo esto no tiene ningún valor, y si en realidad no hay vida eterna, por eso está la última parte ahí que dice, si los muertos no resucitan, o sea, si no hay esperanza para nosotros, hermosa familia, si no hay esperanza para nosotros, dice él, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y al morir, terminó todo. Que mucha gente piensa así. Los saduceos, por ejemplo, ellos pensaban que no había resurrección. Un ejemplo. ¿Se da cuenta? Si no hay resurrección y si no hay esperanza para el cielo, entonces, ¿sabe qué? En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir, disfrutemos la vida hoy aquí, porque al fin y al cabo es todo lo que tenemos. Bueno, ¿sabe? Usted y yo sabemos en quién creemos. Usted y yo sabemos que tenemos un creador. Y ese creador envió a su Hijo para redimirnos de nuestras faltas, para redimirnos del pecado. Ese creador hermoso que nos ama envió a su Hijo para que usted y yo tengamos la oportunidad de poder llegar al cielo. Sí, de poder llegar al cielo. Y si podemos llegar al cielo, hermosa familia, es porque usted y yo confiamos en un ser que no es hombre para que mienta, en un ser que lo que dice, lo cumple. ¿Y por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Y todo lo que hemos visto a través de la Biblia, todo lo que hemos visto a través de la historia, ¿sabe? Solamente una persona que no quiera ver el amor de Dios por la humanidad, solamente una persona que no quiera ver a Jehová en acción, cumpliendo sus promesas, no lo va a ver, si no lo quiere ver. Pero no es porque no esté allí, y no es porque Dios no le quiera mostrar su amor y su fuerza y su fortaleza. Es simple y sencillamente porque las personas no lo quieren ver. Desafortunadamente, hoy por hoy, muchas personas, está creciendo muy fuerte la idea de que Dios no existe, la idea que todo esto es solamente un show, todo lo que el cristianismo, la Biblia y todo lo demás es un invento humano, ¿sabe? Diría el apóstol Pablo, si es así, pues, disfrutemos la vida, porque es todo lo que hay. Qué triste que una persona que no tenga esperanzas más allá piense que al morir, ahí terminó todo. Usted y yo sabemos y estamos luchando por esta vida eterna, ¿cierto? Vamos al cielo. Usted, su familia y todos nosotros. Vamos al cielo. Preparémonos. Sigámonos preparando, hermosa familia. Porque solamente en Jesús hay esperanza. Fuera de Él no hay salvación. Porque solo un nombre se ha dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es el nombre de Cristo Jesús. En su nombre podemos ser salvos, ¿sí? Muy bien. Respondida esta pregunta ya, vamos al pie de la página allí del domingo. ¿Cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? Muy bien. ¿Cómo podemos estar atentos para aprovechar? Disculpe que no puse ahí la respuesta, pero ¿cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? Sin duda alguna, hermosa familia, cada paso que damos, cada día, cualquier persona que encontramos en nuestro paso es un candidato para el reino de los cielos. Yo te invito para que busques la oportunidad en todo momento de hablarle a una persona de Cristo Jesús, del amor de Cristo Jesús, pero más que todo, que la gente vea a Jesús a través de ti, que la gente vea el amor de Dios por tus palabras, tu forma de vestir y tu forma de tratar a las personas. Ahí la gente puede ver el amor de Cristo Jesús y por medio de esa forma tuya de ser, podrán las personas enamorarse de Cristo Jesús, ¿sí? De modo que, ya sabes, vamos a continuación ahora a la parte del lunes. El título para este día es el método y la respuesta de Jesús. Ahora, dice, lee Mateo 26, 56, Hechos 17, 11, 1 Corintios 15, 3 y 2 de Timoteo 3, 16. Leamos las citas bíblicas y luego regresamos a la pregunta, ¿sí? Dice Mateo 26, 56, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Está hablando aquí cuando vinieron a arrestarlo y dice, bueno, era necesario que vinieran los soldados en este caso a llevárselo preso para que se cumpliese lo que está escrito en la escritura. Y de hecho él está hablando aquí de lo que estaba ya en la escritura, en los profetas, lo que han hablado de él, que sería cómo sería arrestado, quién lo iba a entregar, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso pues era parte de la profecía. Hechos 17, 11 también dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de judíos, por recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Algo bien interesante, hermosa familia. Las escrituras necesitamos estudiarlas de forma individual. Es cierto, podemos de repente estudiar a alguien más, el libro de alguien más, o lo que alguien más ha tratado de explicar de X texto, ¿no? Algún comentario específico de alguna otra persona, lo podemos estudiar, no hay ningún problema. Pero más importante es que tú estudies por tu propia cuenta y que sea el Espíritu Santo el que te guíe para encontrarte con Él. Nada más recuerda esto como principio, porque a veces de pronto tomamos un texto bíblico y lo entendemos de una manera y así lo queremos enforzar. Una persona que quiere enforzar una idea que sacó de repente
totalmente errada de la Biblia. Una persona que quiera aferrarse a esa idea es porque no ha sido guiado por el Espíritu Santo. Porque una persona humilde va a escuchar, va a escuchar, va a escuchar. Recuerda, la verdad no se puede refutar y la verdad siempre triunfará. Si lo que tú has sacado por tu conclusión con la ayuda del Espíritu Santo es la verdad, en su momento dado, esa verdad triunfará. Y no hay forma de eliminarse. La verdad no se muere. La verdad siempre, siempre triunfa. ¿Sí? Sigamos leyendo ahora aquí los demás textos. Ahora dice 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Otra vez, Cristo Jesús había profetizado todo esto, ¿sí? Según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Entonces, la pregunta que aparece ahí, a la que vamos a dar respuesta, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10:26? Bueno, recuerde lo que él decía, ¿no? Esos dos mandamientos. Dice la respuesta de un servidor, debemos estudiar las Sagradas Escrituras por nosotros mismos y no solo escuchar lo que otros han estudiado y enseñan. Todo lo que la Biblia enseña y profetiza se ha cumplido, pues es la palabra de Dios. Familia, ¿cómo me encantaría que esto cambiara? ¿Sabe? Muchas veces escuchamos en el púlpito un lindo sermón, buenísimo sermón, pero de repente algunas ideas o alguna información está equivocada. Pero como lo escuchamos y no estamos estudiando por nuestra propia cuenta, solamente repetimos lo que alguien más dijo. Y si alguien más dijo, como parece que es muy estudiado, como es muy famoso de pronto, porque está en la televisión, está aquí, está dando por todas partes, debe ser verdad. No necesariamente, familia. Cuestione todo. Cuestione la verdad misma. ¿Sabe? Cuestiónela. Déjenle digo por qué. Si usted cuestiona la verdad, eso no va a cambiar la verdad. Lo contrario, usted se va a afianzar más en la verdad. Sí. Todo lo que se estudia, todo lo que está a la luz, nuestras 28 creencias, con nuestras 6 doctrinas que tenemos dentro de la iglesia adventista, ¿sabe? Cuestiónelas cada una de ellas. Cuestiónelas. Cuando usted las estudie detalladamente, y no nomás por encimita, por favor, cuando usted las estudie detalladamente, se dará cuenta de la verdad. Porque, recuerde, la verdad nunca va a cambiar. Y por mucho que usted cuestione, por mucho que usted quiera mover una verdad, la verdad no se va a mover. Entonces, puede que de repente nosotros nos resbalemos un poquito de la verdad, ¿sabe? Pero la verdad es la verdad. De repente nosotros nos vamos por otro camino. Pero la verdad se mantiene firme. No entiendo por qué hoy por hoy lo que son las columnas de la verdad dentro de la iglesia adventista están siendo cuestionadas. Ya miramos anteriormente sobre la parte del sábado, por ejemplo, que no está guardada en el cielo. La deidad, la Trinidad, que es algo católico que no es bíblico. Sí, la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la deidad. Es verdad que la Iglesia Católica puso Trinidad, pero ¿sabe cuál es el problema con eso, con llamarle Trinidad? No hay ningún pecado en eso. ¿Cómo que se está cuestionando la creación de Dios en 7 días? La naturaleza de Cristo Jesús. ¿Cómo se están cuestionando tantas cosas hoy por hoy dentro de la iglesia adventista, lo que han sido columnas de nuestra verdad? Bueno, recuerde, la verdad no se mueve. Tal vez algunas personas, aunque se llamen eruditos, pueden cambiar. No está malo estudiar. No está malo empapar tu mente de la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Cuando vamos por un lado que ya no es el principio bíblico. Bueno, ¿y qué es el principio bíblico? ¿Cómo sabemos que la persona ahora que va por acá no va en la verdad? Porque la verdad está establecida en la palabra de Dios. Y recuerde, la verdad nos hará libres. La verdad, estudiando la verdad, conociendo la verdad, dice, conoceréis la verdad, ¿y qué cosa? Y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Lo hemos dicho anteriormente. Es la santa palabra de Dios.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros escudriñamos la Biblia, la santa palabra de Dios, porque creemos que en ella está la salvación, le dijo Jesús a los judíos, recuerda. Ustedes creen que ahí está la salvación, pero ellas dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. Nosotros hoy, comprendiendo ese texto también, estudiamos la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar la verdad, y la verdad nos va a llevar a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces, ahí está la verdad. Con la Biblia encontramos a Jesús, que es la verdad, el fundamento de la verdad. Una vez que encontramos a Jesús, ahora dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, por si fuera poco, Salmo 119, 142, tu justicia es eterna y tu ley, la verdad. De modo que la verdad nos hace libres. La Biblia nos lleva a Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, seremos hijos fieles de Él. Guardaremos su santa ley de esa manera. Y así, esa verdad es inmovible. Fuera de ahí en más, todo lo que se agrega, mis hermanos, son enseñanzas para que usted y yo comprendamos el camino de la redención, el ministerio de Cristo Jesús. Y de ahí en más, no hay nada más que buscarle. Pero recuerde, si una persona de repente comienza a cuestionar la verdad y se va por otro camino, esa persona se ha desviado de la verdad. Y no importa que sea una persona humilde, una persona que esté muy estudiada, una persona que aunque sea un erudito, no importa. No importa que sea famoso, que porque sale en televisión. No importa que sea líder, no importa que no sea líder. Si la persona se ha alejado de la verdad, se ha alejado de la verdad y punto. La Biblia es la verdad. Y la Biblia nos lleva a Cristo Jesús siempre. Y en Cristo Jesús guardaremos su santa ley. Porque Él dice, si tú me amas, vas a guardar mi santa ley. Sencillo. Y así tenemos la verdad completa. Bueno, hermosa familia, vamos al pie de la página y del lunes. Dice, Jesús, la palabra de Dios hecha carne, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia? Lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Ahora, de la respuesta de un servidor, la Biblia es parte de la verdad y cualquier interpretación fuera de ella debería ser evitada. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Un buen principio, ¿no cree usted? Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. ¿Sabe? Lo mencionaba, no sé si fue la lección pasada o la antepasada, ¿no? Ya no podemos ni siquiera decir, así dice la Biblia, ¿no? Porque de repente lo que la Biblia dice, mis hermanos, fuera de contexto, podemos hacernos mucho daño. Y podemos hacer mucho daño a la iglesia de pronto, o a la sana doctrina, con un así dice la Biblia. Bueno, ¿sabe? Jesús dijo, escrito está. Sin sacar nada fuera de contexto, escrito está. Y en el escrito está, tenemos el contexto, el texto y el contexto, para evitar cualquier pretexto y salirnos de la verdad. De modo que tome eso en consideración, por favor. Vamos a la parte del martes. Heredar la vida eterna es el título para este día. Y dice allí, la primera pregunta, lee Lucas 10, 27 y 28. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, aquel respondió, dijo, hablando ahora ya el doctor de la ley, recuerda, amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ahora Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, la respuesta de un servidor que tengo allí se da cuenta que el doctor de la ley estaba citando a Deuteronomio 6:5. Casi, y bueno, de hecho lo citó palabra por palabra, ¿no? Y ahí ya resumió lo demás que sigue después de Deuteronomio 6:5. Lo resumió para el prójimo. Dice, cito Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. De esa forma estaba citando la santa ley de Dios. De modo que si somos fieles hijos de Dios, viviremos semejante al carácter de nuestro Creador.
reflejado en los 10 mandamientos. Recuerde que los 10 mandamientos simple y sencillamente es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, si los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios, deberíamos guardar la santa ley de Dios. Muy sencillo, ¿no? No entiendo por qué tantas personas le hacen tanto gesto a la ley de Dios, ¿no? Cuando en realidad la santa ley de Dios es lo que debería de estar presente en nuestra vida constantemente, porque es el reflejo del amor de Dios, es el reflejo del carácter de Dios. Ok, ahora, sigue diciendo por allí, en otra pregunta, dice, lee Santiago 2 del 17 al 22. Vamos a leerlo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué paralelismo encuentras entre estos versículos y lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley? Muy bien. Respuesta de un servidor. Para nosotros hoy las obras de nuestra fe, por la cual creemos que somos salvos, es guardando la santa ley de Dios. Nuestra fe se muestra en nuestra fidelidad a Dios al guardar los 10 mandamientos. Esto es algo que de pronto el mundo evangélico no ha entendido. Dice, no, por fe somos salvos, por gracia somos salvos y no hay que guardar la ley de Dios. No te das cuenta que si tú no guardas la ley de Dios, no eres salvo. No porque la ley te salve, no que porque guardas el sábado te vas a salvar, no que porque guardando los 10 mandamientos ahora vas a ir al cielo directamente. No. Simplemente que la fe, tú lo acabas de mirar allí, la fe sin obras es muerta. Las obras de la ley las obras de la fe, esa es la palabra correcta, las obras de la fe es la fidelidad a Dios, guardando su santa ley. Entonces, una fe sin obras es muerta. ¿Cómo podemos comprobar a las personas o a Dios, a Cristo, a cualquier persona que quiera o que le interese saber, cómo podemos comprobarles que nosotros tenemos fe? Por nuestras obras. Da el paso mostrando tu fe. Y al dar el paso es guardando la santa ley de Dios. Tú guardas la ley de Dios, entonces esas son tus obras. Por supuesto. Mira qué interesante. Debes amar a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Es el primer mandamiento. Y eso es parte de nuestra fe. Al guardar el sábado, al no tomar el nombre de Dios en vano, al no tener imágenes y no tener otros dioses delante de nosotros. Esas son las obras que nosotros podemos hacer, lo que usted y yo podemos hacer humanamente. Muchas personas de repente no me miran bonito, no me miran bien cuando les comento, ¿no?, que la ley de Dios con esfuerzo humano se puede guardar. Usted haga el esfuerzo de no tener otros dioses más de que Dios nada más y no va a tener, y lo puede lograr. No tener imágenes ni adorarlas. Lo puede lograr. No tomar el nombre de Dios en vano. Igual usted cuide su vocabulario y verá que no tomar el nombre de Dios en vano, no hay ningún problema. Guardar el sábado, igual. Usted, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Guardando el sábado, todos se regían por tantas otras reglas más. Humanamente se pueden guardar. Humanamente, usted honre a su padre y a su madre. Sea buen hijo. Que sus padres se glorifiquen en usted. Que usted pueda mostrar que usted es un verdadero y buen hijo, honrándolos. Usted no mata, haga el esfuerzo de no matar a nadie, que eso no es difícil, por cierto. Nos debería de dar pendiente si queremos matar a alguien, ¿no? Pero haga el esfuerzo y no mate a nadie. Haga el esfuerzo y no robe. Haga el esfuerzo y no mienta. No levante falso testimonio. Haga el esfuerzo y no codicie. Haga el esfuerzo humano y verá, se puede. Por supuesto, los frutos de la carne es que vamos en contra de los principios bíblicos, vamos en contra de la santa ley de Dios, mintiendo, robando, haciendo, qué sé yo, con tantas cosas que el ser humano, que el pecado ha traído, ¿cierto? Pero ¿sabe? Otra vez, si hacemos el esfuerzo lo podemos lograr. ¿Se da cuenta?
Sin embargo, por fe caminamos y por fe andamos. Porque si es verdad que los frutos de la carne es ir en contra de los principios de la santa ley de Dios, también tenemos la ayuda por parte de Cristo Jesús. Y Jesús dice, yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí contigo. No te preocupes. Ahí podemos decir, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece al poder guardar su santa ley. Y recuerde, otra vez, no la guardamos para salvarnos. Porque si no tenemos fe, aunque guardemos la ley de Dios humanamente y forzando nuestro cuerpo, forzándonos para guardar la ley de Dios, que lo podemos lograr, eso no quiere decir que vamos a entrar al cielo. Porque la ley no salva a nadie, absolutamente. Pero por supuesto, nuestra fe se muestra cuando guardamos la santa ley de Jehová. Los 10 mandamientos, que de paso es santa, es perfecta, es buena y es eterna. Eterna. Y no eterna desde que Dios la puso para acá. No, es el carácter de Dios, de modo que la ley de Dios tiene los mismos atributos de Dios. Desde que Dios existe, existe su santa ley. Y si es eterna, ¿cómo la vamos a eliminar? ¿Cómo la vamos a quitar de nuestra vida? ¿Sabe? Si en este mundo hiciéramos todo el mundo, cada ser humano, de repente, hiciéramos el esfuerzo de guardar los 10 mandamientos, se acabarían tantos problemas en este mundo. Tantos problemas. Pero bueno, esa es la vida que tenemos que vivir, ¿cierto? Y vamos adelante. Al pie de la página y el martes dice, ¿cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigues las palabras de Pablo? No mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Eso lo encontramos en Filipenses 2:4. Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte más por los demás? Recuerde, por la gracia de Dios. La respuesta de un servidor. Debemos estar pendientes a las personas que nos rodean para conocer sus necesidades y ayudarles. Esto también es forma de mostrar el amor de Dios por los demás. Y de esa manera lo podemos lograr. Y por supuesto que lo podemos lograr cuando tenemos el amor de Dios. Recuerde que el amor de Dios está en nosotros si nosotros amamos a Jesús. ¿Okay? Vamos a la parte del miércoles. Amar a los demás como a uno mismo. Entonces, dice la pregunta que aparece ahí, lee Mateo 22, 37 al 40. Vamos a leerlo y luego damos lectura a la pregunta. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora estamos hablando del joven rico, ¿sí? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que aquí Jesús le está dando al joven rico lo mismo que el doctor de la ley había comentado anteriormente, ¿no? En lo que miramos anteriormente en Lucas. Entonces, eso era algo que era parte del estudio constante de los sacerdotes, de los escribas, de los doctores de la ley. Era algo que se hablaba muy a menudo, por así decirlo, ¿sí? Entonces dice, este es el primero y grande mandamiento, 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice Jesús en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. Toda la ley y los profetas, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí Jesús está haciendo la diferencia entre la ley, que son los primeros 5 libros de Moisés, y los demás, los profetas. Ahí Jesús hace la diferencia, ¿sí? Para que podamos comprender el primer canon y el segundo canon bíblico, ¿ok? Ahora, dice el 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Bueno, eso es lo que el doctor de la ley había dicho, ¿se acuerda? Lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley? Recuerden que Jesús aquí en Mateo está hablando con el joven rico y en Lucas está hablando con un doctor de la ley. Dice, en este caso, la respuesta de un servidor, ambos casos exaltan y le dan la importancia que tiene la santa ley de Dios. Y en estos dos puntos Jesús resume los 10 mandamientos. Tomando en consideración, hermosa familia, que a uno, Jesús está hablando con un doctor de la ley, alguien que conocía la ley, que conocía los 5 libros de Moisés, que de paso, recuerde, para que ellos fueran doctores de la ley, tienen que aprendérselos de memoria. Aquí ya se puede imaginar. Entonces,
todo eso era un ritual que ellos tenían para aprender esos 5 libros, ¿no? Lo que era la ley de Moisés. Ahora, cuando viene el joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo, para tener la vida eterna? Entonces, Jesús le dice lo mismo, lo que acabamos de leer aquí, ¿no? Y bueno, hermosa familia, de esta manera nos damos cuenta que Jesús, tanto al doctor de la ley como al joven rico, le da la importancia a la santa ley de Dios. Y aquí vemos algo bien interesante, lo que muchas personas, vuelvo a repetir, no quieren ver o desean hacerle poco caso. La santa ley de Dios y la importancia que tiene para la vida eterna. Interesante, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta y del miércoles. Dice, leí Gálatas 5:14, Miqueas 6:6 al 8 y Primera de Juan 4:20 y 21. Vamos a leerlos aquí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Note qué interesante. Toda la ley en esta palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. ¿Qué solo serían los últimos 6 mandamientos? ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, es porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, es porque amamos a Dios. Porque si no amásemos a Dios, no podemos amar a nuestro prójimo. Muy sencillo. Porque mucha gente dice, bueno, pues yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo tengo el amor de Dios. Bueno, que se porte bien no quiere decir que tenga genuinamente el amor de Dios, porque en un momento dado, esa persona puede de repente reaccionar de una manera no apropiada y se acabó lo buena gente y se acabó el amor de Dios que se supone que tenía. ¿Sí? Pero una persona que genuinamente tiene el amor de Dios en su corazón, por seguro, guarda los primeros 4 mandamientos. Y por supuesto, y además guarda los últimos 6, amando a su prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Ahí se encierra toda la ley de Dios, sí, de esa manera. Ahora sigue diciendo Miqueas 6 en adelante, dice, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es verdad, Dios ya nos ha dicho y nos ha dado en su santa palabra todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Creer en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Creer en Jesús. Obviamente, el creer es ejercitar nuestra fe. ¿Y cómo ejercitamos nuestra fe? Por medio de nuestras obras, con la fidelidad a nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo ahora a 1 de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Recuerda lo que le estaba diciendo. No podemos amar a nuestro hermano si Dios no está en nuestro corazón. Imposible. Es imposible. Porque el amor proviene de Dios. Y cuando usted ama a su prójimo, cuando usted ama a las personas que están a su alrededor, es porque usted tiene genuinamente el amor de Dios en su corazón. Y ¿sabe qué? Me da mucho gusto saber que hay muchas personas hermosas que genuinamente tienen el amor de Dios. Y nos preocupamos por llevar el Evangelio, por llevar almas a los pies de Cristo Jesús, ¿cierto? Así es, hermosa familia. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos había dicho? Respuesta de un servidor. El resultado de ser fieles hijos de Dios es amarnos unos a otros, poniendo a Dios en primer lugar, y eso significaría, por supuesto, los primeros 4 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Al pie de la página y el miércoles, dice, repasa la cita de Elena de White. Fíjate en lo que dice acerca de que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. ¿De qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obras, sino una expresión de la fe que tenemos en Jesús? Bien, la cita de la hermana Guaya a la que se refiere aquí es esta. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable.
Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Hermoso, ¿cierto? Entonces, la respuesta de un servidor: si nos amamos unos a otros, verdaderamente Dios está en nuestros corazones. Y así nuestro carácter va apareciendo cada día más al carácter de nuestro Creador. Y por eso y así es como trabaja el amor de Dios. Qué hermoso saber que muchas personas genuinamente aman a Dios y que saben que el amor es lo que mueve todo. Por amor, tú te acercas a Dios. No porque tú hayas amado a Dios primero, sino porque Dios te amó a ti primero y Dios me amó a mí primero y envió a su Hijo para sacarnos del pecado, ¿verdad? Qué hermosa forma de mirarlo. Jueves, la historia del buen samaritano hoy. Lee Lucas 10 del 30 al 37. Bueno, aquí estamos mirando y esa historia del buen samaritano es algo interesante. Ya todo el mundo la conocemos, de hecho hemos escuchado muchos sermones al respecto. Dice, respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No le importó, es cierto. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Interesante la historia, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí dice: ¿cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia? Muy bien. Cristo dio a entender que el samaritano guardaba la ley amando a su prójimo, y lo mostró no solo de palabras, sino con sus propios hechos. Aquí vemos que el samaritano bien podría ser una persona que sabe algo bien interesante, que muchas veces pensamos que los samaritanos, porque eran gentiles, no conocen de Dios. Sabe que mucha gente conocía de Dios. Y de hecho, recuerde que los sabios que venían del oriente no eran judíos. Ellos esperaban al Mesías. Y cuando miraron la estrella, comenzaron a caminar, ¿no?, hacia donde estaba la estrella para encontrarse con el Mesías. De modo que la salvación no es solamente para los judíos, obviamente. Hoy lo comprendemos claramente. Sin embargo, aquí el samaritano, sin duda alguna, era una persona que tenía el temor de Dios. Él se apiadó de una persona que estaba en necesidad en ese momento. Y sacando él ahora todo lo que tenía, le ayudó, vendó sus heridas, le puso aceite, le puso vino para que sanaran sus heridas, lo lleva al mesón, digamos ahora al hotel, donde allí le dice al que cuidaba allí, ¿no? Cuídalo, atiéndele, y si se pasa de estos 2 denarios, yo te lo pago cuando regrese. Entonces, obviamente estamos mirando a una persona que ejercitó el amor de Dios. Y ejercitar el amor de Dios es precisamente tener el carácter de Dios. Es guardar los mandamientos de Dios. Qué lindo. Así es que por ahí tenemos ya esa historia. Y es hermoso saber, por supuesto, hermosa familia, es hermoso saber que hay personas que de repente no, entre comillas, no parecen ser parte del pueblo de Dios, pero sabe que aman a Dios con todo su corazón y que guardan sus mandamientos y le son fieles hijos suyos. En el tiempo del fin, todo ese pueblo se va a unir, por cierto. Y ahí comenzará el sellamiento, y después viene el cierre del tiempo de gracia, 144,000, y ahí estará mucha gente que nos vamos a sorprender de pronto verlos allí, si es que nos toca estar allí en ese momento, ¿sí? Muy bien, vamos adelante con los compromisos del jueves, o los desafíos, ¿no? Primer desafío: comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente a de ti, o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. ¿Hay alguien que no te cae bien? Debes de orar por esa persona. Debes de orar por esa persona. Alguien que no te cae bien, alguien que te cae mal, alguien que de repente a lo mejor te hizo un daño en un momento dado. Ora por esa persona. Perdónale, ámale, que recuerda que posiblemente esa persona llegue al cielo.
Y muchas veces a lo mejor la persona a quien odiamos, por cierto, podría ser que esa persona llegue al cielo y yo no, por el odio que yo tengo a esa persona. De modo que hay que tener mucho cuidado cómo vemos las relaciones humanas de pronto, ¿cierto? Desafío avanzado, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos, no adventistas, por supuesto. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales, y dice, y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿De qué puedes hacer? ¿De qué puedes hacer por ellos de manera particular durante la próxima semana? ¿no? Ahí dejamos esos desafíos para que usted los analice y los pueda también llevar a cabo. Hay 3 preguntas en la parte del viernes, vamos a darle respuesta aquí bien rapidito. Dice la primera pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por obras? Cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz, bueno, en este caso es una afirmación. ¿Por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal, y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? Muy bien, respuesta del servidor aquí, y esto es tentativo. Recuerden, hermanos, si usted tiene algo más que agregar, con confianza, y no quiero decir que estas respuestas de Pacho sean absolutas de ninguna manera. Recuerden que somos humanos también, de repente podemos equivocar, o tenemos un punto de vista un poquito diferente posiblemente. No hay problema por eso, ¿cierto? Bueno, respuesta del servidor. El amor nos mueve a misericordia a los demás y es la razón por la cual atendemos sus necesidades. Solo la sangre de Cristo nos puede salvar, y si somos salvos, guardamos la ley. Una vez que somos salvos, guardamos la santa ley. Al último, aunque seamos buenas personas y serviciales, no quiere decir que estemos guardando la ley o que ya somos salvos. Así estemos en la iglesia y así estemos participando constantemente en la iglesia, puede que no estemos salvos todavía, desafortunadamente, ¿sí? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros? Muy bien. Respuesta de un servidor, haciendo un estudio personal de nuestra conducta hacia los demás, tomando en cuenta que debemos tratarlos y amarlos tal como Cristo lo hubiera hecho. ¿Sabe que es bien triste ver en la iglesia de repente personas que dentro de la misma iglesia se odian unos a los otros, ¿no? Y digo se odia porque en este caso yo no odio a nadie, gracias a Dios, dentro de la iglesia, ¿no? Tal vez alguien me puede odiar a mí, bueno, pues yo no lo sé, pero ya cada cosa de cada quien, ¿cierto? Bueno, qué triste que en la iglesia haya ese tipo de odio, ese tipo de acción dentro de la iglesia. Y lo peor del caso es que la persona que odia piensa que va al cielo, tristemente. Y como odia a la otra persona, por lo que haya hecho, por lo que sea, piensa que la otra persona no va al cielo. Cuando muchas veces la otra persona ni siquiera se da cuenta que es odiado o que trae un pleito sobre él, ¿cierto? Familia, qué triste. Pero bueno, yo espero que si somos nosotros los que estamos odiando, veamos nuestra situación personal y cambiemos, tratemos de cambiar, tratemos de vivir el amor de Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Pregunta número 3. Además de los pasajes que analizamos en la lección de esta semana, ¿qué otro respaldo bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondades a los demás, no importa quiénes sean? Muy bien, entonces respuesta del servidor allá abajito. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de hacer el bien y ser bondadosos con nuestros semejantes. Y ahí puse algunos nada más, ¿no? Efesios 4:32, Gálatas 6:10, Romanos 12:21 y Salmos 37:3, que dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Mantente fiel a Dios en todo momento. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Jehová. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, y otra vez hemos llegado al fin de esta lección de Escuela Sabática. Y de nuevo te invitamos, por favor, a que envíes tus mensajitos a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros constantemente. Y recuerde que estamos orando por ustedes. Cada petición de oración que llega a nosotros, la llevamos ante el Señor. Y por supuesto, hermosa familia, nosotros queremos que usted y toda su familia se vayan preparando diariamente. Así es. Sí, hermosa familia. Así es. Queremos que usted y su familia se preparen para estar con Dios, para estar con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad. Prepárate. ¿Sabe? Hoy es el día de Jehová.
Así es, hermosa familia. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe estar allí. No olvides, prepárate. Con fe y esperanza la seguimos preparando y seguiremos preparando hasta que Cristo venga, o a menos que Dios tenga planes diferentes para nosotros. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te desea lo mejor de lo mejor y te mando un abrazo grande y fuerte donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana. Que verán a Dios. Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar, solo deja que la fe y la esperanza brillen en ti hasta ver